Entonces es una coherencia lo que se anuncia en correlación con la historia que se anuncia, en correlación con el libro de Melquisedec, en correlación con el libro de Melquisedec. La estructura es la siguiente: la creación del reino de la luz, a la caída de Lucifer, que llegó a ser Satanás, y después la creación de los cielos y la tierra, y la llegada del hombre y de la mujer, la caída del hombre y de la mujer, y el anunciamiento de el resustituto que había de venir a redimir, que es el creador que sería hecho hombre. Nos habla más respecto de la verdad. Por ejemplo, la historia de la caída de Lucifer es coherente con lo que anuncia la escritura sobre la ciencia del bien y del mal, y que hubo en la tierra un árbol de la vida eterna, monumento al reino de la luz, un árbol de la vida eterna, monumento al reino de la luz, y un árbol, otro árbol, que ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el árbol de la vida, el otro árbol era el árbol de la ciencia del, bueno, el árbol de la vida eterna. Bueno, el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras el árbol que está aquí, el árbol primero es el árbol de la vida eterna. Voy a quitarle aquello y voy a ponerlo aquí. El árbol de la vida eterna, monumento al reino de la luz, y el árbol de la ciencia de la vida eterna, monumento al reino de la luz, y el árbol de la ciencia del bien y del mal, monumento al reino de la rebeldía. Lo voy a hacer más chiquito, así. Monumento al reino de la rebeldía. Entonces, a lo que yo voy es que a lo que yo voy es que el árbol de la ciencia del bien y del mal, que este árbol es de la ciencia o el conocimiento del bien, del bien, del bien y del mal, del bien y del mal y de el mal. Lucifer nada más conocía el bien porque era de luz, pero aquí está la rebeldía porque ahora quiere conocer el mal. Y esa es la teoría engañosa que se aparece en el libro de Melquisedec. La ciencia o el conocimiento del bien, del bien y del, del bien y del bien y del mal, del bien y del mal. Y esto tiene que ver con la rebeldía de Lucifer. Esto, el mal. Y ahí se relata en el libro de Melquisedec la caída de Lucifer. ¿Por qué es que era de luz y era de bien y llegó a ser de mal? Porque su rebeldía consistía en querer conocer los secretos ocultos por las tinieblas. Ya era de luz y ahora quería conocer el mal. Y la rebeldía se embarca en un camino de muerte y la tenebrosidad y la correlación que hay, porque le agarra el corazón y el cerebro, las tinieblas, y ahora siente
envidia y siente codicia, y son los sentimientos de las tinieblas que lo llevan a la muerte. Los sentimientos de las tinieblas, los sentimientos de las tinieblas, la actividad al mal que lleva a muerte y la actividad cerebral que lo lleva a hacer cosas malas. Es cautivo de las tinieblas y en su cautividad de las tinieblas llega aquel árbol que hizo el Creador en la reivindicación del gobierno de luz y se enrosca en ese árbol de la ciencia del bien y del mal y árbol como monumento al reino del enemigo, porque su teoría engañosa era la ciencia del bien y del mal. Y engañó a Eva, y por causa de Eva comió a Adán y quedaron cautivos de la serpiente, conociendo el bien y el mal. Eran de la rebeldía, ya no solamente conocían el bien, sino que ahora conocían el bien y el mal. Y esa es la correlación que hay entre la escritura y el libro de Melquisedec. Entonces, lo relatado en el libro de Melquisedec no podemos decir que sea una invención del cerebro de un hombre, porque hay una correlación coherente entre la doctrina que se anuncia en la escritura y el libro de Melquisedec. Y la doctrina que se anuncia en el libro de Melquisedec en correlación con la caída y en correlación con la reivindicación del gobierno de luz, en correlación con la redención del hombre y la caída de Lucifer. La doctrina que se anuncia en correlación con su caída, en la caída de Lucifer, entonces es coherente a la historia que se anuncia en el libro de Melquisedec, la historia del reino de la luz. Entonces, ahí está revelada la historia, la verdad, en corazón con el cielo y la tierra, en corazón con el sustituto que viene y que es el creador y que es el que sufriría por los pecados de los rebeldes, a la caída de los rebeldes. Y ahí está relatada la verdad, se puede ver porque es coherente la correlación que existe, que hay en corazón con el rescatamiento de los rebeldes, con la caída de Lucifer, que llegó a ser Satanás, el enemigo del Creador y de sus leyes. Y ahí se habla no solamente de la caída de Satanás, sino de la creación de los ángeles, los ministros del reino de la luz, la creación de Lucifer, la primera criatura, Lucifer, la primera criatura racional, Lucifer, la primera criatura racional, y el primer mundo y Jerusalén celestial, la capital del reino soñado y el monte Sión, y el trono del universo, el trono del universo, el cual ocuparía, no sé si era de oro, el trono del universo, el cual ocuparía el creador, el rey del reino de la luz. ¿Y quién es el rey del reino de la luz? El creador. ¿Y quién es el creador en la Sagrada Escritura? El creador en la Sagrada Escritura es el Hijo, el Rey, y que deja ser el Salvador. Y que son todas las cosas que existen en la realidad y la verdad, los cielos y la tierra y lo que hay fuera de los cielos y la tierra. ¿Qué es lo que hay fuera de los cielos y la tierra? Las galaxias, por ejemplo, la galaxia Vía Láctea, nuestra galaxia. Fuera de las galaxias, galaxias sin número repletas de mundos y soles. Y lo dice el libro de Melquisedec, paraísos de alegría, todo girando alrededor del monte Sión. Y eso es lo que se relata en el libro de Melquisedec. Aquí dice la coherencia que hay en el anunciamiento de la verdad que está en el libro de Melquisedec, que se anuncia en la escritura y más arriba de la creación de los cielos y de la tierra y del hombre, la caída de Lucifer hasta la creación del reino de la luz, del reino de la luz. Aquí lo voy a poner aquí lo voy a poner del reino de el rey de, lo voy a poner ahí, lo voy a poner de el reino de la luz, del reino de la luz, que lo creó el creador, el cual es el Hijo. Antes de todas las cosas era el Logos, el Hijo, el que creó, y el Logos, el cual es el Hijo, el que creó, el Logos, el Hijo, el cual es el que creó, el Logos, el Hijo, el cual es el que creó, el Hijo, el Logos, el Hijo, el Logos,
el Hijo, el cual es el Logos, el Logos, el Hijo, el cual es el que creó antes de todas las cosas. Que son todas las cosas, todo lo que hay, el cielo, la tierra, las galaxias y los habitantes de las demás galaxias, y que son los representantes de los demás mundos, según nos dice el libro de Melquisedec, y los ángeles, los ministros del reino de la luz, y Lucifer, la primera criatura racional, según dice el libro de Melquisedec. Esas son todas las cosas. Antes de todas las cosas, que es el universo, que es el reino de la luz, era el creador y estaba con el Padre. Y el Padre creó todo, que es todo lo que hay, todas las cosas. Es el reino de la luz mediante el Hijo. Es el Hijo el que literalmente creó todas las cosas, que es el reino de la luz. Punto. Esa es la correlación que hay entre la Sagrada Escritura, la revelación de la verdad anunciada en la Escritura y el libro de Melquisedec. La verdad anunciada en el libro de Melquisedec y la verdad más allá de los cielos y la tierra y del que vino a redimir, que es el creador, el corazón con todas las cosas, la creación del reino de la luz. En el Nuevo Testamento la Escritura nos habla de lo nuevo. ¿Qué es lo nuevo? El Padre, que ha creado todo mediante el Hijo, que es el Hijo el que ha creado y es el Hijo el que ha salvado. Porque el Hijo el que lo ha creado, es el que participó de carne y sangre y ha salvado. Punto.